educador de educación mención letra por la Universidad OIM, Recinto Moca, también director del taller literario Domingo Moreno Jiménez, que coordina Percio Pérez. Está con nosotros Percio Pérez. Buenas tardes, Percio Pérez. Gracias, buenas tardes a ti, a los amigos televidentes, gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un placer estar aquí contigo y hago una simple corrección, pues no soy egresado de OIM, sino de lo que fue la Universidad Mundial, luego Universidad Federico Enríquez y Carvajal, luego pasamos por la UCAMAIMA y luego pasamos por la UAS, donde hicimos una maestría en educación superior. Pero aquí estamos, como siempre. Exactamente, Percio. ¿Puede hablarnos, Percio, de tus producciones literarias o libro editado o preparado? Mira, hablar de producción literaria es interesante aquí en Moca y sobre todo en el país. Tú sabes que he sido un poco tímido para publicar, porque las publicaciones que he hecho las he costeado yo mismo. Y la primera fue en el 89, cuando me atreví a publicar a Alas de Tiempo. Y creo 18 años después, pues me ocupo de sacar a Bahía Blanca, volumen 1, que circuló a partir del 2010, pero tengo guardado, esperando publicación, más de 10 libros. Sí, sigo escribiendo, estoy publicando en Facebook, que hay un amigo que se ríe conmigo cuando digo Facebook. Es permitido, porque la palabra es inglesa y yo debo leer, acomodar la lectura a mi idioma, a mi idiosincrasia, porque la juventud cree que cuando dice Facebook, pues crece de estatus y se queda igualito. Digo Facebook. Entonces ahí estoy publicando. El año pasado publiqué parte de un libro llamado Corazones Rotos, que son reflexiones interesantísimas de mi experiencia personal y de las cosas que veo en la gente. También estoy publicando actualmente unas reflexiones muy interesantes sobre el comportamiento del mundo, la dominicanidad, el mismo pueblo mocano, lo que uno ve en la gente, en el político, en el comerciante, en el transeúnte, en el chofer. Esas actuaciones de desesperación que la gente comete, yo lo estoy llevando a algo que se llama Flor de Fango siglo XXI. Tú sabes que hubo en los años 40, 30, 40, 50, 60 todavía, un autor colombiano, que el único autor en el mundo que ha vivido de su producción literaria, que vivió como un rey porque vendía, porque fue un señor que publicó más de 125 libros. No hace mucho, en el 2002, 2004, se reeditaron sus obras y apenas duran una semana en la estantería de Colombia. Me refiero a José María Vargas Vila. Porque me preguntaba un amigo que por qué Flor de Fango. Y yo le decía, bueno, Flor de Fango siglo XXI, porque las cosas que él cantaba, que él decía sobre la explotación del hombre por el hombre, sobre la poesía misma. Hay un libro que se llama Horario Reflexivo, interesantísimo, de él. Hay otro muy interesante también que se llama La caída de los Césares, y también Frente a lo bárbaro, que está diciendo en el 1950-60 el saqueo sistemático que iba a ser víctima del continente latinoamericano. Pero esa no fue la pregunta, sino que me preguntaron que por qué le puse Flor de Fango siglo XXI. Porque a los que le cantó Enrique Santos Discépolo en 1935 con el tango Cambalache, y a los que le cantó, y a la barbarie, al salvajismo de esta modernidad que le cantó también Vargas Vila, seguimos peor. Seguimos peor y estamos involucionando en lugar de decir que estamos creciendo y que estamos aprendiendo. Cuando tú ves, por ejemplo, que un regidor o un síndico o un gobernador, por ejemplo, yo me quedé sorprendido cuando vi el día pasado una posición genuflexa con casi de rodillas llorando del senador de Bonao frente a los directivos de lo que es Cofalcondo, la Falcon Bridge. La verdad que me dio vergüenza. No me sentí dominicano, está representado en ese señor que es dominicano y que está en un curul defendiendo los intereses de la República Dominicana, y a eso no le escribe. Es una flor de fango en pleno siglo XXI. ¿Cómo te has sentido con el nivel de aceptación de tu lectura literaria o tu producción literaria? Mira, yo fui una excepción. Cuando yo iba a publicar Alas de Tiempo, que yo le llamo los poemas blancos porque no había madurado mi lenguaje, no tenía el fuego que tengo ahora en el verbo,
no tenía la preparación suficiente para publicar, pero yo me asesoré con el doctor Julio Jaime Julia y yo no tenía tema definido. Todos los poemas de ese libro cantan a diferentes cosas, a la mujer, al niño de la calle, a la patria, en fin, a diferentes motivos. Y me dijeron que si estaba loco. Déjame decirte que yo vendí todos los ejemplares y eran 1000. Con este de ahora, hace que fue en el 2010, que lo puse a circular en la sala capitular, entrando Remberto a su gobierno municipal, a su gestión. Y me quedan ejemplares, pero he vendido. No me siento mal, a la gente le ha gustado porque fue un libro que le dediqué a Pablo Neruda y le dediqué a los poetas, y tú eso debes saberlo, de la poesía no se vive. Los primeros poetas representativos de la literatura muchas veces no tenían ni dónde dormir y nadie se atrevía a alquilarle un cuartucho sin ventana porque no tenían con qué pagarla. Esos fueron los poetas del siglo XIX. A esos que hoy alabamos tanto y ponderamos tanto, pasaron mucha hambre. El mismo Neruda, el mismo García Márquez como novelista. Es decir, que la literatura, y lamentablemente tenemos que ser la mofa y la burla, y yo ahí sí que me incomodo cuando me quieren comparar con adinerados analfabetos. ¿Tú ves? Entonces yo he dicho siempre que si un adinerado presume su dinero, yo puedo presumir de mi conocimiento, y estamos en paz, en una balanza desigual, pero que debemos respetarnos, porque cada cual aporta desde la posición donde está. Fercio, ¿cuáles son tu lectura preferida, autores y títulos de Mira, obra? yo una vez me dio por estudiar, yo iba a hacer lo que se llamó, los dejé a medio talle, no lo terminé porque ahí murió el doctor Julio Jaime Julia. Yo me quise especializar en literatura dominicana. Conozco mucho de literatura dominicana, sobre todo las principales novelas que se han escrito aquí, la más importante. Conozco todos los movimientos y los representantes de cada uno. Y yo creo que a veces me siento mal cuando vemos poetas en la República Dominicana, representantes de la cultura, que se ufanan cuando te hablan de Baudelaire, de los poetas malditos franceses, o se ufanan cuando te hablan de Rimbaud, otro poeta maldito, o cuando hablan de Chekhov. Son buenos, son intelectuales universales, son clásicos, pero también un intelectual que no conozca su realidad, que no conozca su literatura, no puede hablar de decrecimiento. Mi lectura favorita, comencé a leer todas las novelas dominicanas. Me decía uno, ¿cómo tú vas a leer una literatura limitada? Es verdad, no tenemos la gran literatura, pero para saber lo que fuimos, tenemos que ver lo que somos, porque de lo que fuimos ha salido lo que estamos representando hoy en nuestra sociedad. Cuando sale un premio Nobel, los Nobeles, ahora mismo estoy leyendo a Ramonet, una entrevista que le hizo a Fidel Castro, interesantísima, más de 1500 páginas, y dentro de lo último que ha salido, una novela de esta muchacha de Santo Domingo, Ofelia Berrido. Ofelia Berrido, El Infiel, me está gustando la novela. Y así a veces tengo la manía de comenzar 2 libros, no me gusta al mismo tiempo porque no puedo esperar, pero sí te digo que toda la literatura del área, desde el boom, desde la novela de la selva, la civilización y barbarie de nuestra literatura, tenemos que conocerla. Y sobre todo, un poeta que siempre tengo que mencionar, un poeta que para mí representa la idiosincrasia de la dominicanidad, del pueblo dominicano, un poeta que fue vilipendiado, murmurado, criticado, avasallado por los intelectuales que habían ido a Europa y que se burlaban porque la pena había salido a Puerto Rico. Me refiero a esa gloria del postumismo, Domingo Moreno Jiménez. Esa es la cosa que leo, y cuando sale una novela que Alfaguara le da un premio, voy y la compro a ver por qué lo premiaron. Porque hay muchas novelas que no se premian por su calidad, sino por el peaje que se paga, para que tú lo sepas. ¿Cuáles proyectos o actividades literarias tienes en la actualidad? Mira, estoy trabajando con jóvenes en el taller literario Domingo Moreno Jiménez. Hay jóvenes que prometen que tienen condiciones de ser futuros poetas, y a veces algunos se incomodan conmigo porque yo soy muy exigente. Y les digo que tienen que leer, y lo fogueo, y les pregunto,
Porque el taller tiene que ser, un taller es un laboratorio. Y creo y pienso que Pedro también lo hace así. Yo tengo lectura asignada, les regalo libros, lo pido, lo busco a la capital, voy a la cultura, se lo pongo a leer, para que hagamos un debate de esos libros. Ese taller surge a raíz de finalizada la 8ª Feria del Libro que se celebró el pasado año, que ahora va a ser un año en noviembre, pero que ahora nos vamos para San Pedro, del 29 al 4. Sí, esa. Yo espero por lo menos un día ya participar a San Pedro de esa feria. Entonces estoy siempre aconsejando, siempre hay una parte que no te he dicho, que es la parte del teatro, que también he trabajado, que también actuaba cuando era joven. Y nada, siempre he vivido y me siento satisfecho, le decía a alguien, porque a donde estoy me siento bien, porque he logrado lo que yo he querido, porque nunca luché por dinero, lo que me gusta es leer, y gracias a Dios mis hijas son profesionales, y eso vale mucho en un pueblo donde el hombre honesto tiene que pasar la 1001 noche. ¿Cómo ves el grado de interés en los muchachos del taller literario? Mira, hay buenos y hay que son muy flojos en el sentido de que tenemos que ser honestos con los jóvenes que quieren aprender. Mira, cuando yo visitaba a Julio Jaime, yo lo escuchaba 5 horas en silencio con los brazos cruzados y Julio vaciando su cantera de conocimiento sobre mí. Los muchachos de ahora, cuando hilvanan un verso, ya se creen poetas. Craso error, acérrimo error, pírrico error. Hay que leer, hay que foguearse, y cuando tu verso es limpio, cuando la musicalidad no se pierde, que lo aprendí en 1989, o en una conversación con don Pedro Mir, me dijo en el club recreativo, donde hoy está Claro Codetel, que siempre dije que ahí debió haber un museo de la mocanidad, de la cosa más importante de Moca, pero los dueños de eso prefirieron venderlo. A mí eso no me importa. Yo estoy diciendo de la parte mía. En ese lugar, en 1989, que le hicimos un homenaje a don Pedro Mir, me dijo, mira, trata de que tus versos terminen siempre en vocales, porque las consonantes son muy fuertes, para que el verso nunca pierda la musicalidad, para que haya ritmo y melodía y armonía en las expresiones, en la estrofa y en el verso de cada estrofa. Y yo creo que ese es un error de estos muchachos que se leen un poeta que tú no conoces, que ellos no tienen referencia a ese poeta, pero tú le preguntas quién fue don Héctor Inchaustes y Cabral, no saben. Tú le preguntas quién fue Pedro Mir, no saben. Entonces yo lo he marcado sobre literatura dominicana, claro, es nuestra referencia, hay que leer lo clásico. ¿Cómo ves el panorama de la tradición literaria en Moca en la actualidad? Está muy apagado, está frío. Mira, aparte de los trabajos que Moca ha hecho, vamos a decir de manera protagónica, en el sentido adecuado, no peyorativo, de la oficina senatorial, que ha traído varias actividades interesantes a Moca. Si eso no hubiese ocurrido, el aspecto cultural nuestro, desde los encargados de cultura en Moca, desde la gente que nos gusta hacer literatura, siempre vivimos haciendo favor y participando gratuitamente en todo lo que se hace. Es decir, que nunca uno se ha tomado en cuenta para ni siquiera un reconocimiento por la labor de, bueno, yo lo tengo porque soy miembro y Pedro lo tiene también, de la generación de los 80. Mircea de Fría, Carlos Pérez, Pedro Valle, Percio Pérez, hay otro que ahora no recuerdo, que el ayuntamiento nos dio un reconocimiento de hijo distinguido, porque ha sido la generación que más literatura ha producido en Moca, claro, guardando la diferencia con don Gabriel Morillo, que fue el clásico del 19, que fue un hombre muy versado, pero ya una literatura que fue metrizada, combinada con versos, pero esta generación nuestra ha hecho un trabajo encomiable y lamentablemente, aparte de la experiencia del pasado noviembre del 2012, hemos disfrutado actividad intelectual porque la oficina senatorial está haciendo su trabajo. Pero particularmente nosotros, Pedro con su taller, ustedes, yo con el Moreno Jiménez, muchas veces no podemos, pero yo tengo una idea, oye bien, y la voy a vender para que la coja el que quiera que la coja y la use. En el Parque Cáceres, los jueves o los miércoles, puede haber una noche cultural
Pero para eso habría que llevar amplificación, habría que llevar micrófono, habría que llevar logística, que cuesta dinero, porque nadie te va a prestar una amplificación por amor al arte, hay que pagarle esos 5,000 pesos por la noche. Y ahí se puede hacer vida cultural, pero hace falta apoyo institucional, apoyo gubernamental en el sentido de la gobernación, en el sentido del ayuntamiento, que la gente piensa que los ayuntamientos son para dar botella y mantener gente. No, no, no. Los ayuntamientos es para trabajar, igual que la gobernación, por el desarrollo artístico, cultural, de libresco, si se quiere, publicaciones en la provincia. Búscame cuántos libros ha publicado la gobernación en este año que va de gobierno, o cuántos libros ha apoyado la sindicatura, o cuántos libros ha apoyado el senador para que salgan. Es más, pero no tanto eso, cultura. ¿Cuánto motivación ha hecho para que la Secretaría de Cultura le publique a los autores mocanos? Ninguna. Entonces, ¿para qué queremos los cargos? Me dicen que soy duro cuando hablo, porque es una verdad lacerante que me duele, porque Moca no pasó a la historia, porque Moca, sus hombres dejaron mucho dinero en los bancos. Moca ha pasado a la historia porque ha dejado un legado histórico, vamos a llamarle sin precedente, en la historia comparada de muchas provincias del país. ¿Cómo te sientes con el programa de televisión que diriges? Feliz. Mira, he dicho que quiero conseguir recursos para pagar mi programa personalmente, para no tener que molestar a ningún empresario mocano. Porque en este año y 7 meses que llevo mi programa, y estoy atrasado, no estoy al día en el pago, el canal me ha respetado, me han permitido hacer rejuego, pero siempre he estado pagando con un atraso, porque aquí la cultura, si nos sentamos a esperar, y además yo tienes razón, tú no le puedes pedir a un comerciante que vende arroz o aceite o que vende carro que te dé 5,000 ni 10,000 pesos para un programa que él no sabe lo que tú vas a presentar. Pero cuando van en el programa te dicen, tremendo programa, oye, qué caballo tú eres. Pero yo quiero que Dios me ayude, lo digo públicamente, para yo pagar mi programa, anunciar a quien me dé la gana o no anunciar a nadie, pero hacer la hora sin cortes comerciales, porque la cultura no admite cortes comerciales. Cuando tú cortas un programa cultural para soltar, por ejemplo, un empresario o un negocio, ya tú estás aberrando el programa. Ya le está quitando la mística con la cual ha nacido el programa. Por ejemplo, te voy a dar este ejemplo claro. En Europa, en el mes de diciembre, los comerciantes pagan la publicidad, pero durante el mes de diciembre no hay ningún corte comercial. Un regalo a los consumidores. Un regalo a la gente que paga el arroz, la luz, el teléfono a Verizon, a Claro Codetel. Pero oye, qué poco devuelven. Y cuando tú vas donde un comerciante, cuando a mí me dicen, mira, ven para ayudarte, yo me retiro y doy la gracia. Yo creo que la cultura, pero no, es que tiene que haber aquí lo que yo llamo, y tenemos que unificarnos para esto y ser responsables, un frente cultural de gente que le duele la cultura, un frente con un programa de trabajo, y que la gente, la gobernación, no dije como los patronatos que no funcionan, se involucren, porque la cultura cuesta, son muchos gastos y a veces se ve poco, pero cuesta trabajarla y hay que hacer ese trabajo. Finalmente, Percio, ¿qué mensaje tú le das a la juventud mocana que nos están viendo y al público televidente? Que perseveren. Yo ahora en diciembre, la gente no me cree, yo voy a cumplir 60 años y lo digo a boca llena, no me arrepiento de tener 60 años, sigo escribiendo, sigo leyendo, que crean en sus sueños. Yo siempre creí que quise ser intelectual, pero que no la intelectualidad que se rucha a palo, no la intelectualidad que pone zancadilla. Tú meterte a leer y a demostrar, por ejemplo, de estos 60 duré 28 en el liceo dando clase, entregado a la cultura también, haciendo teatro, presentando teatro en el Teatro Don Bosco, pero nadie en Moca puede decir
que yo impedí que subiera un peldaño. Sí, hay mucha gente